El trabajo práctico 4, que les hemos presentado que les hemos enviado por correo, les hemos presentado, tiene que ver con los sujetos desde la mirada, es decir, qué concepto, qué concepción, qué acercamiento tienen para el derecho del trabajo y para la seguridad social, digamos, la persona, ¿sí? El hombre, la mujer, la persona propiamente dicho. La primera de las cuestiones de ese trabajo práctico que les enviamos, les proponía a ustedes tratar de explicar cómo la cuestión social, ¿sí? como fenómeno, como evento a lo largo de la historia, se vinculaba al derecho del trabajo. Un poco a eso ya lo hemos respondido con la lectura del trabajo práctico anterior, es decir, cómo la cuestión social actúa como una fuente inmediata de la aparición de nuevos alcances para lo que luego vamos a llamar el derecho social, es decir, nuevos alcances que ponían en evidencia la imposibilidad del derecho clásico, del derecho liberal, de dar cuenta de un montón de diferencias, de un montón de restricciones que el alcance de concebir a los hombres todos iguales y con las mismas potestades frente al contrato de trabajo tenía, digamos, ¿no? O sea, el contrato, en definitiva, acentuaba igualdades, disparidades, diferencias. Así que esa parte ustedes más o menos ya la tienen. Con relación a la cuestión social y a la seguridad social propiamente dicha, esa pregunta apunta puntualmente al texto de Cordini que les habíamos enviado, ¿sí? En el capítulo 2 de Cordini, el que se llama Evolución histórica de la idea y de los métodos previsionales, básicamente ahí está igualando seguridad social a previsión social. Después vamos a ver que la seguridad social tiene en la previsión social un componente muy importante, pero no es el único, digamos. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de más situaciones, de más coberturas que no solo lo previsional, ¿sí? Después lo vamos a tratar de explicar en un cuadro. Entonces, la cuestión social vinculada con la seguridad social, ustedes lo tienen desarrollado en un texto de lectura relativamente sencilla, en el capítulo 2 de la ficha de Cordini, cuando el título precisamente lo indica, Evolución histórica de la idea y de los métodos previsionales, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí, también vinculado con la pregunta 4 del trabajo práctico, cómo el concepto de seguridad social fue un concepto que fue ampliando, se fue ampliando en cuanto a su concepción, y a partir de su concepción de qué contingencias, es decir, de qué fenómenos, de qué situaciones la seguridad social pasa a atender, va a intentar cubrir, ¿sí? Como es un tema, como estamos hablando de un tema nuevo, y medio, digamos, sin una base teórica, cualquier cosa, ustedes me interrumpen y me dicen. Evelyn dice que escucha muy mal con interferencia. ¿Todos están escuchando con algún inconveniente o escuchan bien? ¿Se escucha bien? Por eso, Evelyn, Sí, se escucha bien. algún parlante o algo tuyo. Yo no tengo nada encendido acá. Sí, se escucha bien. Bueno, ok. Entonces, se entiende, digamos, el punto 1 del trabajo práctico, con relación a la cuestión social y el derecho de trabajo, es repasar un poco lo que vimos en la ficha de Sosa, ¿sí? En la ficha anterior de Sosa, en la evolución del derecho, ¿sí? En la aparición del derecho social como una nueva visión, a veces se suele usar la palabra cosmovisión en el sentido de visión integral del hombre en relación con el derecho. Y para la segunda parte, la cuestión social y la seguridad social, entonces, repetimos, para los que se fueron agregando, con el capítulo 2 del texto de Cordini, en relación a cómo se fue ampliando, ¿sí? la idea de seguridad social, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí un desarrollo histórico bastante sencillo, bastante lineal, que vincula la idea de riesgo y luego, digamos, la idea de contingencia reemplazando la de riesgo, y a partir de ahí de un desarrollo
de políticas públicas mucho más ajustado en el sentido de mucho más concreto, mucho más abarcativo, ¿no? Ajustado de buscando lo que estaba pasando en la realidad, eso quise decir con ajustado. Bien. El punto 2, precisamente, menciona los cambios que experimentó el modelo constitucional de la seguridad social en nuestro país según la importancia que a ellos le confiere y fundamente su elección. Esa pregunta apunta a la ficha del doctor Sosa, a la que recién algunos de ustedes mencionaban que habían tenido inconveniente para bajarlo, que cuando la bajaban del link que les habíamos pasado, no se podía ver. Si alguno no, digamos, la ve como desfasada o despareja, mándenme un correo y yo se las reenvío del archivo que tengo acá en la computadora, digamos, que lo pude bajar y se ve bien, así que sin necesidad de ir a la nube, se los envío y listo, ¿sí? Pero básicamente, la ficha del doctor Sosa, que yo en la presentación menciono, que hace un detallado, un exhaustivo análisis del modelo constitucional de la seguridad social, la vamos a usar en una primera parte solamente en la primera de las hojas que aparece en la ficha, después la muestro así para que la vean, digamos, vamos básicamente a usarlo en esta situación, cuando habla de algo que nosotros, un poco ya mencionamos. Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que en el desarrollo o en el desenvolvimiento del constitucionalismo social, ¿qué había pasado en nuestro país? ¿Cómo podíamos dar cuenta de ese fenómeno de constitucionalismo social? Es decir, de la incorporación a los textos constitucionales de los principios que había, digamos, hecho evidentes el derecho social. ¿Qué había pasado en nuestro país? ¿Cuándo aparece el constitucionalismo social en nuestro país? ¿Qué se acuerdan? ¿Alguien vio el video de presentación del trabajo práctico? ¿Cuál es la primera constitución que en nuestro sistema? Sí, correcto. Selva dice con el estado de bienestar. Eso está bien. Nosotros habíamos dicho que el estado de bienestar era como la expresión política, la organización política dada por el Estado para atender, recepcionar todas esas demandas que el derecho social había puesto en evidencia como injusticias, como no cumplidas por esa concepción de derecho liberal clásico, digamos. Pero en nuestra Constitución, digamos, ¿cómo se incorpora el constitucionalismo social? ¿Qué pasó en relación a nuestro sistema y la Constitución? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho de la Constitución de 1850? Yo les pongo los años: 1853, 1949, 1853 de nuevo y 1957. Ahí están los años: 1853, 1949, perdón, 1853 es el otro número, 1957. ¿Qué significaba eso? ¿No se lo acuerdan? La Constitución de 1853, ¿era una constitución que podríamos decir de constitucionalismo social? No, correcto, bien, no, claro que no. Nuestra primer manifestación constitucional de lo que entendimos como constitucionalismo social va a ser la de 1949, la del primer gobierno peronista, exactamente. Bien, ahí estamos. Pero ¿qué pasa con la Constitución de 1949? ¿Hasta cuándo está vigente? Ustedes saben que en 1955 hubo un golpe militar, el mal llamado golpe de la Revolución Libertadora. Bien, la Constitución de 1949 incorpora el conjunto de derechos sociales de los cuales se estaba dando cuenta el constitucionalismo social. Bien, ok, se revoca hasta el primer gobierno militar. Bien,
en 1955, cuando el gobierno democrático peronista es derrocado, el gobierno de facto deroga la Constitución de 1949 y el país vuelve a estar regido, más allá de la situación de facto, es decir, no un gobierno de derecho, sino un gobierno de facto, por la Constitución de 1853. Y en 1957, por eso el último de los años que mencionábamos ahí, en 1957, en una convención reformadora que algunos le hacen observaciones, porque fue una convención reformadora de la Constitución realizada por un gobierno de facto, es decir, no por un gobierno de derecho, es incorporado el artículo 14 bis a nuestra Constitución, ¿sí? Que yo les dije, traten de tenerlo a mano, porque el artículo 14 bis, yo lo muestro acá, digamos, porque lo hice gráfico y le subrayé o le marqué las palabras trabajador, gremio y seguridad social, ¿sí? El artículo 14 bis, que es lo que ustedes van a encontrar desarrollado después ampliamente en la ficha del doctor Sosa, es la situación de el desarrollo del artículo 14 bis. Es decir, el primer párrafo del artículo 14 bis menciona al trabajador y a sus derechos, ¿sí? Ahí va a decir que el trabajador tiene derecho a condiciones dignas y equitativas de labor, a una jornada limitada, a un descanso, a una retribución justa, y entre varios de los derechos que le consagra está el de formar una organización sindical libre y democrática. Bien, precisamente ese primer párrafo es lo que nosotros solemos identificar como derecho individual del trabajo, ¿sí? El segundo párrafo, que menciona expresamente los derechos que van a tener los gremios, nosotros lo vamos a llamar derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Es decir, aquella rama del derecho del trabajo que vincula a gremios y a empleadores con el Estado, porque en definitiva el Estado va a ser quien apruebe los acuerdos que los sindicatos alcancen con sus empleadores, en algo que se llama homologación. Lo vamos a ver más adelante. Y el tercero de los párrafos del artículo 14 bis, precisamente es la incorporación de la seguridad social. Dice exactamente, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Precisamente ese concepto de integralidad va a ser una de las características más importantes que después les vamos a pedir que ustedes lean del texto de Tordini, ¿sí? Pero por ahora, digamos, entonces, ahí estamos. La pregunta 2 del trabajo práctico, ustedes la tienen, digamos, directamente vinculada con la ficha del doctor Sosa, cuando habla de la evolución histórica del constitucionalismo, y luego van a encontrar ustedes, pero eso insisto, va a ser tarea para más adelante, un detallado análisis del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Micaela Espinosa nos envía un correo y dice que estamos esperando que la aceptemos. ¿Está Micaela conectada? No. No sé dónde. Si alguien tiene el dato de Micaela, respóndale que se conecte. Yo no la tengo para esperando. Envió un correo al aula web recién. Vamos a salir de acá y vamos a contestarle por el aula web. Bien, ¿alguna pregunta de esto que estábamos hablando? ¿Tienen el texto? ¿Lo vieron en el texto? ¿Pudieron encontrarlo? ¿Los tienen? ¿Tienen los textos? ¿Eso lo pudieron encontrar? ¿Los textos los tienen a mano? ¿Los van siguiendo más allá de los inconvenientes con la ficha de Sosa para imprimir? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, ok. Eso podría significar que se entendió o que no se entendió nada, pero bueno, vamos a pensar que se entendió. La tercera... Profe, Sí, adelante. ahí hablé con Micaela Sosa y dice que le aparece como que vos la tenés que aceptar.
No, está bien, porque tenía el ID de... yo le acabo de enviar el ID, si la tenés en línea, decirle que le acabo de enviar el ID por el correo del aula web. Se había Sí, yo quedado con... también se lo mandé por WhatsApp. pero no me No aparece... sé, a ver ahí si... No me aparece nadie pendiente para... Hago una cosa, activo todos. Me parece, yo los tengo a todos, no me aparece nadie pendiente, ese es el tema. Bueno, ya veremos si aparece, pero no hay nadie pendiente. Bueno, la pregunta 3 del trabajo práctico se vincula con el texto de Ackerman. ¿Por qué Ackerman considera que las personas trabajadoras no pactan libremente? ¿Lo vieron al texto? Digamos, vamos a empezar. Ese, digamos, lo tienen también, estaba en el drive que yo les había enviado. ¿Sí? Yo les voy a compartir pantalla ahora, o sea, eso va a hacer que no pueda ver si hay alguien esperando. Si alguien está esperando para ingresar, dígamelo, si lo saben en voz alta, si puedo salir. Les voy a mostrar 3 pequeñas pantallas de PowerPoint tratando de hacer un resumen del texto de Ackerman. ¿Sí? Vamos. Compartir pantalla. Vamos acá. Bien. Todos están viendo a ver si lo puedo hacer así. ¿Todos están viendo la pantalla de PowerPoint? ¿La ven? Sí. Bien, fantástico. Sí. Y ahora la siguen viendo, igual, sí, bárbaro. Sí. Acá me marca que hay gente para admitir. Muy bien. Puedo ver igual si hay gente para admitir. Bárbaro. No, déjenme un segundo que todo no se puede. Ahí está. Bien. Ahí yo les presenté un pequeño lineamiento de algunas ideas centrales del texto de Ackerman, el trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo. Ackerman lo que dice es que cuando hablamos de derecho laboral, de derecho de trabajo, básicamente estamos pensando en una persona física que trabaja, ¿sí? Que nosotros vamos a denominar trabajador. Desde esa perspectiva, la relación laboral va a ser el vínculo que se establece entre una persona física llamada trabajador y una persona física o jurídica, después si quieren explicamos eso, entre una persona física o jurídica llamada empleador, ¿sí? Esa relación laboral, como toda relación jurídica, va a tener derechos y obligaciones. Es decir, cuando el trabajador y el empleador se vinculan en una relación laboral, aparecen derechos para una de las partes y obligaciones, derechos y obligaciones para cada una de las partes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la principal obligación que tenga el empleador en una relación laboral? Pagar la remuneración. Ir a trabajar. El empleador pagar la remuneración, el trabajador Asistir a trabajar. presentarse a trabajar. Bien. Esa relación laboral está basada en algo que se llama infungibilidad. El trabajador pone su fuerza física o mental propia, personal, ¿sí? De él. No puede decirle a otra persona que vaya a trabajar en lugar de él. ¿Sí? Eso hace que una de las características de la prestación laboral sea la infungibilidad, es decir, que no se puede cambiar. Ahora bien, esa relación laboral tiene como características la ajenidad. ¿Por qué la relación laboral tiene como característica la ajenidad? Porque el trabajador desarrolla una tarea en beneficio de un tercero, que es el empleador. ¿Sí? No es para sí mismo el beneficio directo del trabajo. ¿Cuál va a ser el beneficio que obtenga ese trabajador por esa relación laboral? La remuneración. ¿Sí? Lo que el autor va a llamar la causa salarial.
esa relación laboral también va a tener una característica de subordinación, es decir, de dependencia. Ustedes van a ver, seguramente en los teóricos del profesor titular o del profesor adjunto, que esa subordinación podrá ser jurídica, técnica o económica. Entonces, para Ackermann, la retribución salarial es consecuencia de la ajenidad. Como yo produzco para un tercero, que es el empleador, que es quien se queda con la cosa que produzco, bien, ¿qué obtengo a cambio? La retribución salarial. Desde esa perspectiva, la ajenidad implica que los frutos del trabajo son del empleador. Si yo hago una cosa como trabajador, el empleador se la apropia. Y también son del empleador los riesgos, ¿sí? Es decir, si yo produzco una cosa que después el empleador no puede comercializar, no puede vender, esa situación, ese inconveniente, ese problema del empleador no es mío como trabajador. Yo tengo derecho a la remuneración solo con haberme presentado a trabajar y haber desarrollado o haber cumplido las indicaciones de trabajo que me dio el empleador. Por eso, Ackermann dice, bueno, en realidad deberíamos reflexionar si estamos hablando de trabajo dependiente, o en realidad trabajo dependiente es como un eufemismo para no decir que el trabajador humano, el trabajador físico, bueno, el trabajador humano no está de acuerdo, así que el trabajador físico en realidad no es el verdadero dependiente de esa relación laboral. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el trabajador tiene la necesidad de trabajar. Y si bien el trabajo tiene un componente de realización, de esmero, ¿sí?, de autorrealización, en realidad gran parte de los trabajadores tienen como primera necesidad la necesidad de la subsistencia, del salario, ¿sí?, de la retribución que reciben. Entonces, si tenemos en cuenta que se trabaja por cuenta ajena, en realidad esa situación de trabajar por cuenta ajena es porque gran parte de los trabajadores no tendrían los recursos para convertirse, digamos, en un trabajo propio, en un trabajo en beneficio propio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Digamos, o sea, no son fáciles de obtener los recursos para la inversión que es necesaria para un trabajo. Entonces, lo que Ackermann va a decir, tenemos que ser sinceros y reconocer que el contrato de trabajo en realidad no es un contrato celebrado con un concepto de libertad amplia, de libertad en el sentido del derecho civil, de que todos llegamos a negociar, a pactar de la misma manera. En el contrato de trabajo, el trabajador va en desventaja, ¿sí? Va con menos recursos, con menos posibilidades. La parte fuerte del contrato de trabajo es el empleador, que tiene más recursos, ¿sí? Por lo tanto, un acercamiento al concepto de derecho de trabajo podría decir que el derecho de trabajo viene a tratar de igualar las diferencias de origen entre el empleador y el trabajador. ¿Y cómo trata de igualar esas diferencias de origen? Con algo que ustedes ya conocen, el orden público laboral, estableciendo, ¿sí?, un mínimo, ¿sí?, de derechos para cada regulación, sobre los cuales ni siquiera, con acuerdo entre empleador y trabajador, se pueden, digamos, perforar, ¿sí? Acuérdense que el piso de derechos que establece la ley no se puede perforar, ni siquiera con acuerdo entre las partes, porque hay un principio que ustedes van a ver más adelante que se llama de irrenunciabilidad de los derechos. Entonces, para Ackermann, el empleador puede organizar el trabajo, dirigir la actividad del trabajador e incluso sancionar a ese trabajador. Entonces, no hay libertad en sentido pleno. Lo aclaro ahí porque ustedes en el texto lo van a encontrar una expresión que es ius variandi. El ius variandi es un tema bastante complejo y suele dar discusiones importantes, pero básicamente es la facultad o el derecho que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones de trabajo. Por ejemplo, el horario, ¿sí? Por ejemplo, el lugar de trabajo. Ese ius variandi va a tener limitaciones, o sea, el ius variandi, como ustedes ya saben, todo derecho no es absoluto, el ius variandi, es decir, la posibilidad que tiene el empleador de modificar algunas condiciones de ese contrato de trabajo tampoco va a ser absoluto, va a tener limitaciones. Simplemente para que lo entiendan ahí en el texto.
Otra vez, el ius variandi es una manifestación de que el empleador tiene más poder, más recursos en esa relación laboral. Por lo tanto, la conclusión, o una de las conclusiones a las que llega el autor, es que es difícil entender que el trabajo por necesidad y subordinado no implique para el trabajador una progresiva e inevitable pérdida de libertad. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea del autor? Entonces, frente a la pregunta, ¿por qué Ackerman considera que las personas trabajadoras no pactan libremente? Bien, por todo esto que tratamos de, espero haber resumido bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Vieron el texto de Ackerman? ¿Llegaron a verlo, a alcanzarlo? No es a ver, no se dejen asustar por el texto, en el sentido de Ackerman es un prestigioso académico, abogado, docente de la UBA, y incluso es referente o participante de la Organización Internacional del Trabajo como jurista o jurisconsulto aquí en Argentina. Por lo tanto, es una persona que sabe muchísimo. Por eso, esa, digamos, erudición del texto de que menciona autores y tiene notas al pie a veces muy extensas. No se dejen, digamos, asustar por eso y traten de ir buscando estas ideas, digamos. Usen en todo caso estas ideas que desarrollamos ahora como para buscarlas en el texto y tratar de ampliarlas, fundamentarlas, digamos, ¿no? Que sirva como una guía de lectura para acercamiento. El último de los puntos, conceptualizar con sus propias palabras los siguientes conceptos: seguridad social, contingencia, prestación, responsabilidad objetiva, es una pregunta que se responde con el texto que estábamos mencionando hace un ratito, el de Cordini, Derecho de la Seguridad Social, ¿sí? Todos esos conceptos salen de ese texto. El texto son... el texto son, digamos, es un desarrollo bastante claro de el derecho a la seguridad social. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la seguridad social? Bien, el autor da una definición, que es la que podríamos usar como inicio. Para Cordini, dice, podría decirse entonces que seguridad social es el conjunto de principios y normas que, en función de la solidaridad social, los sistemas e instituciones destinados a conferir una protección jurídicamente garantizada en los casos de necesidad determinadas por contingencias sociales. Esa definición, digamos, está, para que la ubiquen, en el último párrafo de la página 7 del texto. Es un concepto que el autor menciona para tratar de resumir las ideas con las cuales venía trabajando, para que lo entiendan. Y vamos a seguir el orden del texto, si lo tienen a mano bárbaro, si no, si hay alguna consulta, simplemente márquenme que quieren hablar. La primera idea del autor es que el concepto de seguridad social, es decir, este conjunto de principios, políticas, que tratan de atender determinadas situaciones o contingencias, es lo que podrían, digamos, encontrarse como conceptos o como partes integrantes de la seguridad social, es como una conclusión a la que el autor llega. Comienza diciendo, para llegar a esa conclusión, que el concepto de seguridad social gira en torno al de contingencia social. Bien, una de las definiciones que ustedes van a tener que dar es el de contingencia, precisamente, que aparece como evolución, como ampliación de la seguridad social, para que tengan una idea. El autor va a decir, la seguridad social, ¿sí?, como política pública, podría ser analizada desde dos concepciones. Una concepción amplia,
en la cual toda situación de desajuste, toda situación de vulnerabilidad, podríamos decir en términos modernos, toda situación de desigualdad, de diferencia, hay que atenderla, hay que cubrirla, ¿sí? Hay que otorgarle alguna prestación. Y una concepción más limitada o restringida que pasa por entender que la seguridad social va a vincularse con aquellas situaciones definidas como contingencias a partir de un criterio, ¿cómo decirlo?, establecido por la política pública, por el legislador, ¿sí?, por la decisión del Estado. Es este concepto, el de seguridad social con carácter limitado, con carácter más restringido, el que adopta nuestro sistema único de la seguridad social, que así se llama. Después vamos a ver un pequeño grafiquito para que ustedes entiendan un poco de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la importancia de la seguridad social para el autor? Lo menciona expresamente así. La importancia o el fin de la seguridad social es que da cobertura a distintas situaciones que privan a los individuos de los medios económicos que se requieren, por ejemplo, para la salud, para el bienestar, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un trabajador que por determinada situación de edad, de condición física, no puede seguir trabajando. Bueno, ahí va a aparecer un subsistema de la seguridad social que será el de las jubilaciones, o eventualmente si tiene que dejar de trabajar porque tiene alguna enfermedad que lo deje incapacitado, aparecerá, digamos, además del sistema de la seguridad social con esa cobertura o contingencia, antes habrá aparecido el subsistema de las obras sociales o el subsistema de salud. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos de lo que estoy hablando o les resulta inentendible? Les pregunto en realidad para que me ayuden con esto. Yo hice una pequeña pantalla PowerPoint en el cual desagrego lo que es la seguridad social acá para nuestro sistema. Y no sé si mostrarlo sin haberlo explicado, cosa de que más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando, o hablarlo y después mostrarlo. Pero bueno, me voy a inclinar por mostrarlo, así que vamos a compartir pantalla y vamos a ver esto. Bien. Todos ven todos ven la filmina como para hacer una palabra. Sí. ¿Todos la ven? Bien. Ahí ustedes tienen lo que... Sí. A ver. Se ve, muy bien, fantástico. Ok. Ahí ustedes tienen como una especie de listado de lo que para nosotros se llama Sistema Único de la Seguridad Social. ¿Sí? Sistema Único de la Seguridad Social. Lo que tienen en los cuadritos celestes son los subsistemas. Lo que tienen en los cuadritos celestes, déjenme que se me... ¿Cómo saco esto acá? Lo que tienen en los cuadritos celestes son los subsistemas del Sistema Único de la Seguridad Social. El subsistema previsional, que va a estar vinculado con ¿qué? El subsistema previsional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de previsión? De jubilaciones y pensiones. Las jubilaciones. Sí, de jubilaciones y pensiones. Sí, Selva, Mailén lo escribieron. Yo no puedo ver directamente el chat porque tengo la pantalla con este PowerPoint. Y si quieren decir algo, interrumpan y díganlo con total libertad, digamos, ¿sí? Mándense nomás. Entonces, el Sistema Único de la Seguridad Social, digamos, se compone del sistema previsional, ahí ustedes tienen la sigla, Sistema Integral Previsional Argentino, ¿sí? Que incluye el régimen general de todos los trabajadores en relación de dependencia, que se van a jubilar, cumplidos ciertos requisitos. Para jubilarse hay que cumplir dos requisitos que se tienen que dar simultáneamente, la edad y la cantidad de años de aportes.
para que lo entiendan por ahora, años de aporte sería más o menos como la antigüedad del trabajador, ¿sí? Pero antigüedad con aportes, antigüedad cotizante. Ustedes van a ver en el texto de Cordini la palabra cotizante. Cotización sería sinónimo de aporte, de contribución, ¿sí? Entonces, el subsistema previsional, que incluye el régimen general, las cajas provinciales que han sido transferidas, en la provincia de Buenos Aires no, la provincia de Buenos Aires tiene su propia caja previsional. ¿Cómo se llama la caja previsional de la provincia de Buenos Aires? ¿No? IPS. Exactamente, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Es la caja que jubila o que da pensión a los empleados públicos de la provincia y de las municipalidades. Y también el sistema integrado previsional argentino incluye distintas situaciones de regímenes especiales, como el Poder Judicial, el Servicio Exterior, la docencia universitaria y el personal científico. Muchos de estos han sido noticias en estos últimos días porque hay una ley, es decir, hubo un proyecto del Poder Ejecutivo, de la nueva administración política, que puso limitaciones a unas jubilaciones de montos extremadamente importantes, ¿no? Normalmente conocidas como jubilaciones de privilegio. Por eso lo agregué ahí. Entonces, Sistema Único de la Seguridad Social, Sistema Integrado Previsional Argentino, uno de sus subsistemas. ¿Cuál es el otro subsistema? El de asignaciones familiares. ¿Sí? Básicamente ahí podemos hablar de dos grandes categorías. Las asignaciones familiares propiamente dichas, que perciben aquellos trabajadores que están debidamente registrados. ¿Sí? Y el sistema de la asignación universal por hijo, que perciben los trabajadores de la economía informal, que percibe el servicio doméstico, que perciben los inscriptos en el monotributo social, con algunas limitaciones, ¿sí? Es decir, no, hay topes de monto, tanto para las asignaciones familiares como para percibir la asignación universal por hijo. Otro de los subsistemas del Sistema Único de la Seguridad Social es el subsistema de desempleo, ¿sí? Lo que se suele llamar como seguro de desempleo. Cuando una persona trabajadora registrada, ¿sí?, es despedido, pierde su trabajo, es despedido sin justa causa, puede acceder a el subsistema o la prestación por desempleo. Ya van a ver más adelante cómo es o qué características tiene. ¿Sí? Pero es otro subsistema de la seguridad social. Y también integra como subsistema de la seguridad social el sistema de riesgos de trabajo, es decir, la cobertura que la ley establece como obligatoria para cuando un trabajador tiene o un accidente de trabajo o una enfermedad directamente vinculada con su trabajo. ¿Sí? Esta situación, lamentablemente, ha estado en los medios en estos días porque la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a través del Ministerio de Trabajo, que son los organismos que controlan el sistema, ha establecido para las ART, para las aseguradoras de riesgo de trabajo, la obligación de dar cobertura en los casos de trabajadores infectados con el coronavirus, atento el hecho de que gran mayoría de ellos se han infectado precisamente desarrollando su trabajo, ¿sí? Creo que la estadística en la Argentina dice que un cuarto, como mínimo, de la cantidad de personas infectadas por el coronavirus se han infectado con motivo u ocasión de su trabajo, ¿sí? Y, bien, hasta acá se entiende, digamos, los distintos subsistemas del Sistema Único de la Seguridad Social. Muy vinculado con la seguridad social está el Sistema Nacional del Seguro de Salud, ¿sí?, que se compone básicamente de lo que llamamos PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuya obra social es el PAMI, las obras sociales nacionales, las obras sociales de los sindicatos, de los gremios. Ustedes van a ver ahí, mejor dicho, vamos a ver más adelante que una de las facultades, de las prerrogativas que tienen los gremios, que tienen personería gremial, es el poder administrar una obra social. Las obras sociales nacionales, las obras sociales sindicales, y también ahí habría que agregar
el sistema de atención de la salud público, ¿sí? Los hospitales públicos, las salas de atención primaria de la salud, etc. Ese sería entonces, cuando hablamos de seguridad social o de sistema de la seguridad social, en nuestro caso está compuesto por esos, con esas situaciones. ¿Deberían ustedes, alguna pregunta de acá? ¿Se entendió algo o no se entendió nada? Sean sinceros, para eso estamos. ¿Sí? Bueno. Yo no entendí algo. Sí, se entendió. Adelante, en lo que no se entendió, adelante. En la parte del subsistema de riesgo de trabajo, ¿entraría todo lo que es la obra social y eso último que nombraste? No. Por eso no tiene el cuadrito celeste. Los cuadritos celestes forman parte del Sistema Único de la Seguridad Social, pero muy vinculado con el Sistema Único de la Seguridad Social, con la seguridad social, está el tema de la salud. Por eso lo mencioné. Por eso no dice subsistema, fíjate que vuelve a decir Sistema Nacional de Seguro de Salud. Los otros son subsistemas que se mueven en derredor o que integran el Sistema Único de la Seguridad Social. El de salud no es Sistema Único de la Seguridad Social, pero está muy vinculado. Esta es una clasificación que tomamos de un trabajo de publicación del ANSES. Es posible que si buscamos en otro lado pueda aparecer clasificado distinto, digamos. O sea, es una manera de enfocar, de tener una mirada sobre este tema que parece como medio abstracto, digamos, ¿no? Después, si la cursada nos lo permite, vamos a entrar en detalle en cada uno de esos, ¿no? Cuando hablemos de jubilaciones, vamos a hablar de jubilaciones o de pensiones, o vamos a hablar de jubilaciones derivadas de una situación de incapacidad, ¿sí? Que está regulada por el artículo 212 de la ley. O sea, dentro de cada uno de esos rectangulitos azules, después uno podría agregar un montón de cosas. Esto es simplemente como esquema para que lo tengan. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, no, pero yo quería volver a la pantalla para explicarles esto. Denme un segundo. Yo quería volver a esto para explicarles precisamente esto. Vieron, en el texto ustedes van a encontrar la idea de que el sistema de la seguridad social es un sistema que ha ido incorporando, se ha ido expandiendo, ha ido incorporando nuevas contingencias, nuevas situaciones a atender, a cubrir, a destinarle una cobertura. Acá ustedes tienen en esta pantalla un ejemplo. Las asignaciones familiares son el cobro que un trabajador o trabajadora registrada con cierto tope en su salario, es decir, si se supera determinada cantidad que no recuerdo ahora, se dejan de percibir asignaciones familiares, se lo busco después para el encuentro del próximo viernes. La asignación universal por hijo, digamos, atiende los hijos de trabajadores no registrados, o de empleados del servicio doméstico, de la economía informal, o de quienes no tienen, de los que no tienen trabajo. Bien. Las asignaciones familiares aparecieron en un momento y significaron una ampliación de la cobertura, ¿sí? Cuando aparece la asignación universal por hijo, es una nueva contingencia, ¿sí? A la cual se le asigna una prestación. La contingencia va a ser hasta 5 hijos de hasta 18 años, para aquellas personas que no están registradas en un trabajo, del servicio doméstico, monotributistas sociales. A eso apuntamos, o con eso trato de ejemplificar esto, digamos. Las contingencias van apareciendo en el devenir, en el desarrollo de la sociedad, y van significando, digamos, como una mayor cobertura, si ustedes quieren, una ampliación de los derechos. ¿Sí? Entonces, definida una nueva contingencia, eso significa un carácter expansivo,
por usar un término más moderno, un carácter inclusivo del sistema de seguridad social, definida esa nueva contingencia que nos pone en evidencia, digamos, el carácter expansivo de la seguridad social, aparece una prestación, un pago, ¿sí? Una retribución para atender esa contingencia. A eso se refiere el texto cuando hace bastante hincapié en el carácter expansivo del sistema de seguridad social, ¿sí? Ahí estamos. Bien. ¿Alguna pregunta entonces de eso? En el texto ustedes van a encontrar algunas ideas que son importantes entenderlas. Básicamente el autor dice que no podemos igualar derecho de la seguridad social a derecho del trabajo, porque son, digamos, dos enfoques distintos, digamos. El derecho del trabajo regula, analiza, ve, protege al trabajador con una relación laboral registrada, o eventualmente vía algunas situaciones que van a tener que ver con los principios, entre ellos el de primacía de la realidad, también tutela o protege al trabajador no registrado. Pero el derecho de la seguridad social apunta a otro fenómeno, a otras situaciones, ¿sí? Derecho del trabajo lo asociamos con trabajador o trabajadora registrado o registrado, ¿sí? Algunas ideas del texto. Desde ese sentido, el derecho a la seguridad social es un derecho autónomo del derecho del trabajo, ¿sí? Separado, independiente. Ustedes van a encontrar luego una clasificación de las distintas prestaciones, de las distintas, digamos, coberturas que se le dan a las distintas contingencias que define la seguridad social. Ahí no se, digamos, no se vuelvan en el sentido de no se hagan mucho lío, porque en realidad cada una de las prestaciones, ¿sí? La jubilación, la asignación universal por hijo, la asignación familiar, es al mismo tiempo, o participa al mismo tiempo de varias características, ¿sí? No le presten, digamos, o sea, no se enreden en esa situación. Por ejemplo, las asignaciones familiares son, en la clasificación que está acá, un pago en dinero, ¿sí? Al mismo tiempo es una prestación complementaria, porque va de la mano del salario. O sea, a eso apunta, digamos, esta clasificación que hace el autor de las prestaciones y su distinto encuadre en función de cómo o de acuerdo a qué uno las puede clasificar. ¿Sí? En todo caso, si con eso tienen una duda, lo charlamos la clase que viene. Sí, les pediría que le presten importancia al capítulo 4, ¿sí? Al capítulo 4, el último de los capítulos, cuando habla de los principios de la seguridad social. Ese es un tema en el que normalmente en el examen hacemos bastante hincapié. Los principios, es decir, las ideas rectoras, las ideas que fundamentan el sistema único de la seguridad social, ¿sí? En eso les pedía que por favor se detengan en la lectura. Ustedes van a encontrar ahí que los principios que menciona el autor son el de universalidad, el de integralidad. Voy siguiendo el orden, si lo quieren ir anotando, voy siguiendo el orden del texto. Entonces dijimos universalidad, integralidad, expansividad o progresividad, que es el que veníamos tratando de ejemplificar recién. El principio que el autor llama de unidad de acción, el principio de la eficacia y el principio de la subsidiariedad. ¿Bien? Los repito en el orden que están, por si los quieren ir anotando. Universalidad, integralidad, expansividad o progresividad, unidad de acción, eficacia y subsidiariedad.
El de la unidad de acción se va a vincular, no está en el texto, digamos, pero lo mencionamos como recién habíamos dado el ejemplo de nuestro Sistema Único de la Seguridad Social. ¿Cuál es el organismo que concentra en nuestro sistema de seguridad social? Precisamente eso, el Sistema Único de la Seguridad Social. La gran mayoría de las prestaciones las concentra un organismo público. ¿Cuál es? ¿El Estado? Sí, el Estado, pero a través de un organismo en particular. El Ministerio. No. Exactamente. El ANSES. ¿Sí? La Administración Nacional de la Seguridad Social. ¿Eh? Si ustedes analizan en los últimos 15 años, las funciones que ha ido abarcando el ANSES, dicho en términos más específicos, si ustedes analizan en los últimos 15, 20 años, las prestaciones a las que ha ido agregando el ANSES a su desenvolvimiento, a su funcionamiento, son cada vez más. ¿Sí? Así que ese es el organismo que centraliza el sistema único, centraliza mayoritariamente el sistema único de la seguridad social en nuestro sistema. Bien, hasta acá llegamos, esperemos que más o menos bien, con el trabajo práctico 4 y los textos vinculados con el trabajo práctico 4. ¿Y la responsabilidad objetiva? Pregunta Emilia. La responsabilidad objetiva es una, gracias por hacerme acordar, es una de las características que está mencionada en el texto de Cordini, a ver si lo encuentro, pero básicamente apunta a esto. Ahora después lo buscamos para que lo tengan puntualmente, pero básicamente apunta a esto. El sistema de la seguridad social se tiene que financiar, tiene que obtener recursos. A partir de ahí, ustedes saben que, o se lo decimos ahora, cuando un trabajador tiene una relación laboral registrada, se le descuenta de su salario algo que se llaman aportes personales. Esos aportes personales son obligatorios. El trabajador no puede decir, mira, a mí no me los descuentes. ¿Cuáles son esos aportes personales obligatorios? La jubilación y la obra social. El trabajador no puede decir, che, no, mira, yo no me voy a enfermar, empleador, a mí no me descuentes. Disculpe por lo tonto del ejemplo, digamos, para que ustedes lo entiendan. Eso es obligatorio. Además de los aportes personales, el sistema de la seguridad social recauda, ¿sí?, de los pagos que hace el empleador. Es decir, el empleador aporta, contribuye con lo que se llaman contribuciones patronales, que para que lo entiendan rápidamente es otro monto similar. O sea, si al trabajador le descontaron por aportes personales 100, el empleador deberá entregar a la AFIP, en este caso, que es el organismo recaudador, los 100 que le descontó al trabajador, más los 100 que tiene que poner él. ¿Sí? Entonces, eso, más el destino específico de muchos impuestos que van a cubrir contingencias de la seguridad social, tiene que ver con la idea de responsabilidad objetiva. Es el empleador y son los contribuyentes que más posibilidades tienen de pagar aportes, ¿sí?, de pagar contribuciones, las que van a solventar, ¿sí?, el sistema de la seguridad social. A eso en el texto ustedes lo van a encontrar con la idea de cotizaciones. Cuando lean la palabra cotizaciones, estamos hablando de pagos, ¿sí?, de aportes que distintos sujetos están realizando al sistema. Obviamente, ahí Selva nos hace acordar y pregunta, la solidaridad es uno de los principios del sistema de seguridad social, ¿sí? Es uno de los principios. Lo que pasa es que
solidaridad, digamos, en algunos casos es una cotización obligatoria, digamos. O sea, aparece como una obligación de aquellos que pueden estar mejor, ¿sí? En relación con el beneficio colectivo. Para darles un ejemplo, digamos, de esta situación de responsabilidad objetiva vinculado con el trabajo. Sí, también en la obra social aparece el principio de seguridad, porque mi descuento de obra social sea 100 o sea 10.000, a mí la obra social me tiene que dar la cobertura que está establecida en la ley. O sea, la obra social, y acá otra vez, disculpen por lo tonto del ejemplo, la obra social no me puede decir, no, mira, vos este estudio no te lo hago porque vos me aportás poco. Aporte poco, aporte mucho, aporte poco, aporte mucho, el acceso al beneficio lo tengo. Sí, adelante. No, yo lo que decía es que, por ejemplo, yo el año pasado hice las prácticas en IOMA, la obra social, y, o sea, vos podés ser voluntario o sea, la obra social o no, entonces a eso me refería a ser solidario, o sea, como el principio de solidaridad, que yo, por ejemplo, no soy empleadora estatal y puedo igual afiliarme a la obra social. No sé si tiene que ver con eso, pero lo relacioné así yo. Mira, en principio, bárbaro por lo que mencionás. Yo ahí diría que no se mezcla el concepto de solidaridad en sentido, digamos, estricto, porque IOMA, como es una obra social pública, digamos, en algún momento permitió la inscripción de afiliados voluntarios, pero cotizantes. O sea, son afiliados que tienen que pagar esa cobertura. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende la idea de cotización? Sí es cierto que funciona con el principio de solidaridad, una vez que yo sea voluntario o sea obligatorio, porque como soy empleado público tengo que tener IOMA sí o sí, una vez que soy voluntario o que soy obligatorio, ahí sí todos somos solidarios. IOMA no me puede decir, no, mirá, como tu cápita, como tu aporte, como tu cotización es bajita, yo no te hago este segundo laboratorio en el mes. ¿Se Claro. entiende la idea? ¿Sí? Sí. Bien, entonces a eso se refiere responsabilidad objetiva, es decir, quienes están en mayor posibilidad de contribuir al sistema de la seguridad social deben hacerlo. Por ejemplo, eso también se configura, y con esto terminamos rápidamente en la relación laboral. Vamos a ver más adelante que cuando el trabajador se enferma o tiene algún accidente propio, personal, no sé, jugando a la pelota, me quiebro, el empleador me sigue pagando el salario por un determinado periodo de tiempo. No me quedo sin salario, por más que esa causa que me impide trabajar no tenga que ver con el trabajo. Eso va a tener un plazo, no va a ser eterno. Pero eso también es un principio de responsabilidad objetiva, ¿sí? El empleador está en mejores condiciones que yo como trabajador para llevar adelante esa situación en la cual, si bien no puedo trabajar, eso que me imposibilita trabajar fue un accidente, no fue algo querido, intencional, de que no voy a trabajar porque no quiero hacerlo. Así que a eso se refiere responsabilidad objetiva. Dicho de otra manera, aportan más al sistema quienes están en mejores condiciones. Y ustedes ya saben, por el texto de Ackerman, que entre trabajador y empleador, ¿quién está en mejores condiciones? El empleador. Bien. Entonces, respondimos más o menos, Selva, lo que vos preguntabas. Bien, bueno. Entonces, ustedes nos estarían enviando este trabajo práctico 4 hacia finales de la semana entrante, o sea, para jueves o viernes de la semana entrante. Y el día viernes, sí, la idea que Emilia pregunta si los principios hay que explicarlos, sí, porque principios es un tema que seguramente cuando hagamos el examen sea una pregunta que nos pidan titular o adjunto para agregar al examen. Sí, principios, sí, por favor. Entonces,
Programamos un encuentro para el viernes y podemos estar todos mejor, así hacemos la devolución del trabajo práctico 4, aunque prácticamente hemos avanzado bastante, y al mismo tiempo vemos si ya tenemos el trabajo práctico 5, y avanzaremos con el trabajo práctico 5, que se trata de principios del derecho laboral. Vieron que algunos mencionamos, yo hablé de supremacía de la realidad, de varios principios. Bueno, vamos a tratar de explicar los principios con situaciones prácticas, con ejemplos prácticos.